like a perfect source. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Diva y es, por supuesto, Actor Actress, y con eso estamos comenzando este programa de radio. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ya saben en dónde nos escuchan, radio-real.com, ya saben en qué espacios, bajo qué condiciones. Como siempre, es un gusto poder saludarlos y estar con ustedes, sobre todo en esta mañana del 15 de mayo del 2025. Si me permiten, empecemos de manera rápida. Si me permiten, vamos a comenzar de manera rápida porque vaya merequetengue. Me gusta la palabra. Merequetengue que se ha armado esta mañana. Después de que el día de ayer Homeland Security y el ICE, el Immigration and Customs Enforcement, dieron a conocer esta publicación en donde dice: 3 laboratorios de larga escala de producción de drogas sintéticas en Sinaloa fueron desmantelados y tenían precursores químicos para hacer narcóticos en una operación liderada por el ICE y por investigaciones hechas por la Homeland Security con el Gobierno de México, la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal. Entonces ahí se ve pues, la manera en la cual están estos laboratorios y están estos miembros del ICE. Si no fuera suficiente, la Embajada de los Estados Unidos también publica. Dice, yo no me voy a quedar atrás, yo también voy a hacer lo propio. Y hace una publicación en donde dice, se desmantelaron 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas, así dice. A gran escala, ¿en dónde? En Sinaloa. ¿Hasta ahí vamos bien? Se incautaron estupefacientes y precursores químicos, etcétera, etcétera, etcétera. El ICE ha colaborado estrechamente con la Fiscalía General de la República, la Defensa, la Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Si no fuera suficiente esto que les estoy presentando, el periódico La Jornada, publica esto también. O sea, esto que les estoy diciendo lo publica el periódico La Jornada en su primera plana del día de hoy. Participan agentes de aduanas en operativo en México, embajada, y pone una fotografía de agentes del ICE, efectivos de la Oficina de Investigación de la Seguridad Nacional del ICE, se transportaron en vehículos del ejército mexicano. ¡Uy! Esto enfureció, no hay otra manera de decirlo, enfureció a la presidenta Sheinbaum. Pero en serio le enfureció. ¿Por qué? Pues porque esto dejaría en entredicho esta historia de la soberanía y de que no entraban las agencias y de que la manga del muerto. Miren, ya van varias en donde el gobierno de Estados Unidos saca ciertas comunicaciones que no le gustan al gobierno de México. Y esto además con 2 elementos más. Uno, ¿dónde fue el operativo? En Sinaloa, lugar en donde acaban de salir 17 familiares de Joaquín y Ovidio Guzmán López, entre ellos la esposa, la exesposa de el Chapo Guzmán, quien llevaba además las finanzas del cártel. Entonces, vamos entendiendo. Y 2, con la llegada del señor Johnson, el nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Llega hoy y mañana se presentará en Palacio Nacional. Entonces la embajada, que ya tiene embajador, publica no un retweet, pero retoma información del Homeland Security del ICE, que a su vez son, entre otras instituciones, quienes negociaron junto con muchos más, el Departamento de Justicia, por supuesto, la entrega de estos 17 familiares de el Chapo Guzmán y de sus hijos Joaquín y Ovidio, pero también quienes hicieron todo el enjuague. Hay que recordar, parte del Homeland Security hizo el verdadero enjuague del operativo para sustraer, extraer, negociar, secuestrar. Ustedes dirán cuál es el mejor adjetivo o el mejor verbo, a Ismael El Mayo Zambada. Entonces el gobierno de México pareciera que está, y vuelvo a decirlo y lo subrayo, pareciera
que está a ciegas de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Nada halagüeño, al contrario, pareciera que el gobierno de Claudia Sheinbaum es solo mudo testigo de las necesidades de justicia que está teniendo los Estados Unidos en México y que está atacando de manera quirúrgica. Habían dicho que no iba a haber operaciones de ejército norteamericano en territorio nacional y ahora resulta que sí las hubo. Y a eso agréganle, por supuesto, olvídense de los rumores que hay en este momento en redes sociales, sino de realidades, del retiro de visa de la gobernadora de Baja California y su esposo, ambos que transitaban diariamente a los Estados Unidos porque viven en San Diego, ambos que niegan tener cuentas en los Estados Unidos, pero que tendrían que tener una cuenta mínimo para pagar el agua y el teléfono allá en la Unión Americana. Llegó una periodista, por supuesto, a la conferencia de prensa matutina de este 15 de mayo, ahí en Palacio Nacional, a preguntarle a la presidenta Sheinbaum, y ella le contestó de forma muy amplia, como para dejar muy en claro que lo que estaba diciendo el ICE y la embajada era falso, pero en lugar de decir que era falso lo que decía el ICE y la embajada, a quien se le fue encima fue a La Jornada, diciendo que las fotografías y las publicaciones que hacía este periódico eran falsas. ¿Por qué La Jornada? Pues porque mejor te peleas con el periódico que lo amansas con 3 billetes que con el gobierno de los Estados Unidos. Voy a pasarles íntegra la respuesta de la presidenta Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional. Y después de escucharlo, si les parece, platicamos un poco. Es más, dividámoslo en 2 partes para poder hacer una pausa al respecto. Aquí va la primera parte de la respuesta de Claudia Sheinbaum sobre este operativo de desmantelamiento de 3 narcolaboratorios en Sinaloa, aquí en México. En el gabinete. Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer sí, pero no corresponde. Ayer hablamos con el fiscal. Les voy a poner, ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde? Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación de los laboratorios. Esta que se refiere a esta publicación son ¿cuántos laboratorios sean? Más cerca de 1000 desde que llegamos nosotros al gobierno. 800, casi 900, que se informó el martes pasado. Algunos son denuncias que ponen agencias de investigación a través de la embajada en la Fiscalía General de la República como denuncia que puede presentar cualquier ciudadano mexicano o extranjero. Y a partir de ahí se hace la investigación. Entonces, como dije ayer,
Hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas. Antes era muy distinto durante los periodos o durante el periodo neoliberal, de los gobiernos del neoliberalismo, y particularmente en la época de Calderón, que se abrió la posibilidad de que se entrara a que operaran las propias agencias en los operativos. Eso desde que llegó el presidente López Obrador ya no ocurrió. Aquí está Marcelo, fue canciller con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no comentas algo con relación a esto? Sí. Sí, con todo gusto, muchas gracias. Bueno, yo diría que inclusive, si ustedes recuerdan, se hicieron una serie de reformas de ley a raíz de la detención de General Cienfuegos y se establecieron una serie de obligaciones y de restricciones legales y esas pues siguen vigentes, básicamente para evitar precisamente lo que se había dado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de que teníamos tanto en algunas dependencias mexicanas como en instalaciones mexicanas presencia de ellos en todo. Incluso se hicieron operativos en México en su momento. Entonces, eso cambió radicalmente y eso provocó también muchas fricciones, debo decir, en ese tiempo con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias y demás que estaban en contra de esa legislación. Pero bueno, el estatus hoy es totalmente distinto a lo que era antes, para empezar por cuanto a obligaciones y restricciones legales que tienen establecidas. ¿Sí de acuerdo? Es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta. Entonces, sí es importante, ojalá la jornada saque también en primera plana la respuesta de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de la Defensa, porque no corresponde esa fotografía a algún operativo que se haya hecho en nuestro país que tenga que ver con alguna denuncia. Fíjense ustedes, voy a ir por partes. La presidenta a quien ataca es al periódico La Jornada. Se queja de la fotografía que sale en primera plana, esa que les enseñé hace un momento. Sí, solo que lo que no dice la presidenta es que esta fotografía que sale en el periódico La Jornada viene dentro de la publicación del ICE. Dentro del tweet de ICE, dentro del post de Next de ICE, como quieran decirle, sale esa fotografía. No es que se haya sacado esto el periódico La Jornada de su archivo. Insiste que no hay ningún tipo de actuación por parte del gobierno de los Estados Unidos en territorio mexicano, que eso pasaba otra vez en el pasado. Esa es la pregunta. ¿Ya no pasa ahora? ¿Está mintiendo el gobierno de Estados Unidos? Y la presidenta dice, no, es que ellos hicieron una denuncia y nosotros actuamos. Entonces tratan de matizar los tweets diciendo, claro que colaboramos, pero ellos no actuaron en territorio mexicano, sino que lo hizo la Fiscalía, la Defensa, la Marina, sin ninguna ayuda por parte de elementos del Ejército de los Estados Unidos o de los servicios de inteligencia, tratando con esto de hacer como el tío Lolo y hacerse loca solo o sola. ¿Por qué? Porque si reconociera que la fotografía es auténtica, pues lo que dijo Ebrard y lo que dijo López Obrador y lo que ha dicho ella durante los últimos 6 meses se iría por la basura. Pero la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos está mandando mensajes muy potentes de la manera en la cual ellos están presionando al gobierno de México para continuar en el desmantelamiento del cártel de Sinaloa. Repito, el gobierno de los Estados Unidos está mandando mensajes muy claros de la manera en la cual está presionando al gobierno de México para desmantelar al cártel de Sinaloa.
que quede muy claro que hoy por hoy es su objetivo. Tan solo en esta semana ha habido varios mensajes al respecto, no solo la situación de las visas, la forma en la cual se declaró al cártel de Sinaloa o a algunos de los miembros del cártel de Sinaloa narcoterroristas ya de manera formal, la llegada de los familiares de Joaquín Guzmán Loera y de Joaquín y Ovidio Guzmán López allá a los Estados Unidos, y por último esta publicación, sin dejar de lado la llegada del embajador de los Estados Unidos en México. Cada una de estas cosas marcando la pauta al gobierno de México. Que la presidenta Sheinbaum ha sido muy criticada, que dice que no sabe nada de este tipo de situaciones. No, no es que no sepa nada. La realidad es que trata de mantenerse al margen para que cuando llegue lo que tenga que llegar según las filtraciones que se han dado en los medios de comunicación digitales, ella no tenga que meter las manos por nadie. Como muchos de los comentócratas pagados con nuestros impuestos han hecho, igual que los senadores y los diputados y los gobernadores de Morena, han hecho con Marina del Pilar. ¿Qué les queda? Si es, según la jornada, también la gobernadora mejor calificada, que ahora resulta que la gobernadora mejor calificada tenga vínculos o nexos con el crimen organizado. En una de esas hasta comparte cama. Imagínense ustedes nada más que terminar haciendo eso. Por eso, miren, chirrión, o ¿cómo es? Chimino animal del demonio, agárrenlo con un palito. No vaya a ser que termine maldito. Aquí la segunda parte de la respuesta de la presidenta Sheinbaum a las cuestiones, los cuestionamientos de esta periodista que trataba una y otra vez de sacar pues, una declaración en donde se dijera cómo no estamos de acuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos esté intentando intervenir en cuestiones de seguridad en territorio mexicano. La presidenta trató de ser muy, pero muy mesurada con todo lo que tenga que ver con un solo nombre, Donald Trump. Aquí con ustedes, la presidenta Sheinbaum y la segunda parte de esta respuesta. Ah, caray, no quiso hablar la presidenta Sheinbaum. A ver si ahora sí. ¿Ustedes están rastreando de dónde pudo provenir esta Sí, investigación? se puede buscar de dónde viene esta fotografía, pero incluso ahí se dice un vehículo de la defensa. En la fotografía no se observa ningún logotipo de la Defensa Nacional. Entonces, lo puedo decir con la información de Fiscalía, de Defensa, de Secretaría, pero además porque así está la ley en nuestro país y porque así es la convicción de la presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía y que la relación con Estados Unidos hay mucha coordinación, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México operan las agencias mexicanas y allá en Estados Unidos, pues las agencias de Estados Unidos. Me decía ayer el fiscal que en particular esto que informó de la incautación de droga y el desmantelamiento de este laboratorio fue una denuncia que puso la Embajada de Estados Unidos. Y a partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado. Por ejemplo, con información de la Fiscalía, en Estados Unidos se desmanteló un laboratorio en Arizona, de la Fiscalía General de la República. Pero no hay participación de las agencias en los operativos. Presidenta, ¿qué atribuye? Porque esta difusión, de hecho ahorita lo estoy viendo en las redes de la Embajada de Estados Unidos en México. ¿A qué atribuye esto? Y sobre todo porque hoy llega el nuevo embajador. ¿Qué mensaje? Bueno, hoy llega el embajador. El lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas. Y vamos a platicar con el embajador.
A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Pues ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. Entonces, no nos olvidemos de aquel personaje de la delincuencia organizada que en una ejecución extrajudicial fue presentado en los periódicos nacionales y que la propia embajada dijo fue operación de la DEA. No, en este caso se colabora, coordinamos, pero no hay operación en donde participen agentes de Estados Unidos. ¿Cómo En nuestro calificaría, territorio. cómo calificaría entonces que la embajada haya mandado en redes esta información? Incluso están difundidas aquí en sus redes las fotografías. Pues es lo que les digo, no les gusta pues que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación y con el secretario de Comercio hay muy buena relación. Y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación. Y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces habrá algunas personas que no, o sea, que quisieran participar como era antes, pero no, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Primero porque la Ley de Seguridad Nacional, a ver, pon de una vez primero la Constitución y luego la Ley de Seguridad Nacional. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación. Bueno, y ahí se puso a leer la ley. Pero a ver, tienen muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, buenísima. Se llevan re bien con Donald Trump y con Lutnick y con el secretario del Tesoro. Se llevan muy bien. Y les explican todo, pero todo lo que tiene que ver con seguridad, ahí sí no les explican nada. Y dice la presidenta que porque quieren regresar a los tiempos como cuando capturaron a Arturo Beltrán Leiva allá en un complejo de condominios en Cuernavaca, Morelos, y luego sacaron las fotografías de muy mal gusto de el asesinato del Barbas. Sí, las fotografías eran de muy mal gusto. Lo que queda muy claro es que se está resbalando en lo fundamental. Pues claro que si la buena relación es que lleguen con el Departamento de Comercio y del Tesoro y les diga se callen y lo hacen así y digan sí señor, sus órdenes, pues claro que vamos a tener muy buena relación. Hoy en día tienen mejores tratados comerciales hasta China. Ahí van todos moviéndose para arreglar la situación comercial con los Estados Unidos. Y México, sus órdenes, jefe. Entonces así también muy bien. Pero en la parte en donde no estamos muy bien es en la parte de seguridad, que hay que recordar que los aranceles que una y otra vez ha dicho los Estados Unidos que le está imponiendo a México tienen que ver con la crisis de fentanilo que existe en ese país, que han bajado los números, que han bajado las muertes por sobredosis, cierto, vienen bajando desde Biden, no solo en la época de Trump, pero para el señor Trump, desde antes de que comenzara esta administración, él estaba muy claro que el gobierno de México tenía una extraña relación, no digo el de López Obrador, no digo el de Claudia Sheinbaum, sino el gobierno en general mexicano, las instituciones del gobierno mexicano, el Estado mexicano, tiene una extraña, muy extraña relación con el narcotráfico. Dice la presidenta que se coordinan, que se pasan información, pero cuando no se pasan información, entonces, como lo dice, solo regresemos a la negociación con los familiares de Ovidio y Joaquín Guzmán López, de lo cual México dice que no sabe nada. No es lo que crea yo. Es la información que tiene que dar el gobierno de Estados Unidos y particularmente el Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la República. Ayer dije dos cosas. Una, que este
este personaje de la delincuencia organizada o esta persona de la delincuencia organizada fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos. Eso significa pues que tiene que haber una coordinación permanente. En todos los casos, pero en particular en este caso, por los acuerdos internacionales de extradición. Y segundo, también mencioné que, ¿cómo se explica? Primero, que si hay acuerdo, tienen que informar. Y segundo, si hay acuerdo, ¿cómo es que determinan que esta organización es una organización de acuerdo con ellos, terrorista, y se establecen acuerdos? Eso fue lo que dije ayer. Entonces, primero tienen que informar y segundo, si hay acuerdo, pues que expliquen en este marco. ¿Alguna llamada o algo que usted ya le pida otra vez al gobierno de Estados Unidos? No, Sí. la Fiscalía pues tiene que solicitar toda la información porque es a través del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General de la República. Eso no quiere decir, porque aquí hay órdenes de aprehensión contra esta persona. O sea, no quiere decir más que sencillamente tiene que cumplirse la colaboración en el caso de extradiciones, de información. Y también ellos tomaron la decisión de catalogarlos como organizaciones terroristas. Entonces, pues tienen que dar una explicación. Presidenta. Fíjense ustedes, dice, no se negocia con terroristas. Sí, a ver, vamos por partes, creo que no he entendido. Lo que no se negocia con terroristas es cuando los terroristas tienen ciertas exigencias para minimizar control o para tratar de dejar de hacer actos terroristas. Aquí es una claudicación. Aquí lo que están haciendo es claudicar. Y claudicar para A, entender por dónde es el negocio y B, entender cuáles son los socios del negocio. Dice la presidenta Sheinbaum, es que tienen que decir si negociaron o no. Pues no creo que 17 personas hayan huido o hayan sido recibidas o hayan sido llegadas a los Estados Unidos nomás porque fueran a ir a Disneylandia. No creo que fueran en un viaje turístico con sendas maletotas, por supuesto que no. 3, dice que en el caso de Ovidio Guzmán fue extraditado y que entonces, como al ser extraditado, tendrían que hacerle un juicio en los Estados Unidos, cumplir una condena en los Estados Unidos y luego pasar a México para cumplir su condena. Al día de hoy, no se sabe cómo va a ser la audiencia, que será en julio, en donde se supone que Ovidio Guzmán se declarará culpable y entonces, al declararse culpable, podrá tener una condena y después de esa condena podrá, a partir de la negociación con los Estados Unidos, tener algún tipo de vida distinta. Es parte de la condena. ¿Quién no le dice que para cuando termine la condena de Ovidio Guzmán ya cambiaron las circunstancias y por las cuales no puede tener otro tipo de castigo en México? Guiño, guiño. El tema del narcotráfico para los Estados Unidos es mucho más grave de lo que uno cree. Miren, está en discusión y va avanzando en la Cámara de Representantes esta iniciativa para que se graben las remesas. Ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, que se graben las remesas. Hay quienes quieren que sea así, hay quienes no quieren que se graben las remesas. El problema de esto es que ahí tenemos nosotros a distintos personajes en México que lo que quisieran es que no se grabaran las remesas. Ayer hubo una discusión muy amplia, la estoy buscando, pero por alguna razón no aparece en todo lo que tiene que ver con los audios del día de hoy, porque hay toda una discusión de cómo tendría que ser la manera en la que las remesas no debieran de ser tasadas en los Estados Unidos. Eso dicen, no, bajo ninguna circunstancia tendría que tasarse las remesas. El problema de esto, y es lo que no se ha comprendido de manera muy clara, es que los Estados Unidos no quieren sacar dinero de las remesas. Quieren ver la forma en la cual, y ya lo hemos platicado aquí en anteriores ocasiones,
el caso específico del narcotráfico utiliza, en pocas palabras, las remesas para lavar dinero. Entonces quieren ver cómo es el trazado de dinero, a ver cómo llega. La presidenta habló de eso esta mañana, diciendo que era ilegal. No estamos de acuerdo. Es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores, se están dando todos los argumentos. No solamente afecta a México. El primer país que recibe remesas es la India, desde Estados Unidos. Afecta también a muchos otros países y muchos otros países de América Latina. Entonces también estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos para poder pues presentar ante los congresistas pues que es una medida que es inaceptable. Y vamos a seguir en este esquema. El Senado de la República ya se manifestó. Nosotros les planteamos pues que envíen una comisión del Senado también para hablar con los congresistas de Estados Unidos y varias acciones que vamos a tomar que mañana vamos a platicar un poco más de ellas. Pues sí, efectivamente les pidió en el Senado de la República que mandaran una comisión. De eso habló Adán Augusto López el día de ayer en una muy atribulada sesión del Senado de la República en donde hubo un montón de insultos. Aquí hago un exhorto a los compañeros senadores y a los compañeros integrantes de la permanente para dos cosas. El primero de ellos es que hagamos llegar ante la comisión correspondiente del gobierno de los Estados Unidos de América un documento técnico y político fijando nuestra posición y solicitarle que se constituya un grupo plural de senadores, de senadoras y senadores de la República que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes, porque entendemos que hay el interés de alguna parte de los congresistas americanos de que este asunto pueda ser votado antes del 23 de mayo, porque quieren hacerlo antes del fin de semana, creo que es el Labor Day que se celebra ahora en los Estados Unidos. Y yo pediría a mis compañeras y compañeros senadores que asumiéramos este exhorto como Senado de la República. Le pediría al presidente de la mesa directiva que acompañe este esfuerzo y que podamos constituir a la brevedad ese grupo de trabajo y acudir a las audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos de América. No es un asunto fácil. La presentación de la iniciativa el día de ayer, que toma senador López 2 o 3 horas, se tomó casi 12 horas de discusión. Fue aceptada apenas a las 4 de la mañana con 20 minutos. Quiere decir que no hay un acuerdo en lo interno allá en el Congreso y que nosotros tenemos que ir a esa tribuna respetuosos desde luego del derecho que tienen los americanos, el pueblo americano y las autoridades, los legisladores, pero que se escuche la voz de nuestro país. Y yo creo que nuestro país está en posición de hablar no nada más por nuestros migrantes, sino por todos los migrantes del mundo. Por su atención, muchas gracias. Por todos los migrantes del mundo quiere hablar Adán Augusto. Yo no sé si todos los migrantes del mundo estén metidos en lavado de dinero, o por lo menos los gobiernos de los migrantes del mundo estén metidos en lavado de dinero y que se tengan que investigar por qué son las remesas. Solo piensen lo siguiente. Solo por 30 segundos piensen esto. Se supone que han llegado a México 63,000 millones de dólares. 63,000 millones de dólares. Vamos a hacer la cuenta, ¿les parece? O sea, no soy un matemático, pero tengo aquí una calculadora. 63,000 millones de dólares, ¿no? Aquí los tengo. 63,000 millones de dólares. Por el dólar a 20, estamos hablando de 1,260,000 millones de pesos.
Vamos a dividir esto, si ustedes lo permiten, entre 20 millones. 20 millones de familias que sus familiares han tenido que emigrar a los Estados Unidos. O sea, cada una le tendría que estar tocando como 63,000 pesos. ¿En serio les tocará eso? ¿En serio les tocará eso? Y me estoy yendo muy arriba, ¿eh? Me estoy yendo muy arriba en la cantidad de familias. ¿O acaso estamos hablando de otra historia? Les digo que fue muy tribulada la sesión porque mientras estaba hablando Dan Augusto López comenzó una gritadera entre Dan Augusto López y Lili Téllez, pero de esas que de verdulería absoluta. Necesitamos saber por qué dejó a Tabasco en los niveles de violencia nunca antes vistos y por qué dejó a México en los niveles de violencia criminal y asesinato sin precedentes. ¿Con qué carta pactó? No contestó eso, pero sí nos dio también otra información que aunque no se le había pedido, él solo la dio, el pez por la boca cae, dirían. Queremos saber por qué su hijo no estudia en una universidad del bienestar, por qué su hijo estudia en París. Y queremos también que conteste qué cargo ostentaba la senadora Andrea Chávez cuando era su chofer, porque llevaba al frente la seguridad del que era entonces secretario de Gobernación. Yo le pido al senador Adán Augusto que no saque la vuelta a las preguntas, que las conteste y que tampoco mande a las senadoras a defenderlo, que tenga pantalones y responda. Bueno, les digo que estuvo muy agitado, pues porque, pues obviamente Adán Augusto le contestó de una manera pero muy agria a Lili Téllez. Bueno, ya saben que a Lili Téllez le encanta pelearse con los demás senadores de Morena. Y ayer le fue bastante mal a la senadora del Partido Acción Nacional. Aquí la primera parte de Adán Augusto López con Lili Téllez. Que se me preguntara si quería que me hiciera alguna pregunta. No quiso hacerle ninguna pregunta, solo quería... sí, a ver, permítame entonces, adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para responder, senador López Hernández. Adelante, senadora. Gracias, perdón, ¿qué tanta será su torpeza, senador? Lo digo con todo respeto, que si le estoy haciendo las preguntas a viva voz, ¿cómo se le ocurre pensar que no se las voy a hacer con micrófono? Yo soy respetuoso del orden legislativo, senadora, y aquí hay un orden. Y usted no puede preguntarme de manera directa. Ahí van las preguntas. Preguntar. ¿Cuánto costó su primera clase a París después de que Sheinbaum dijo que guardaran austeridad? ¿Con qué cárteles está usted asociado para haber dejado a Tabasco? No, en me ese apellido nivel Telles, de yo no estoy violencia? asociado a ningún cártel, me apellido López, Dejó a senadora. Tabasco en un nivel de violencia brutal. ¿Y con qué cárteles también hizo acuerdos que dejó a todo el país después de ser secretario de Gobernación en los niveles de violencia sin precedentes en México? ¿Tiene visa todavía? ¿Por qué se le ve tan preocupado ahorita? ¿Tan desencajado por la entrega de los chapitos? Y corrija, yo a usted jamás fui a verlo, ni hubiera ido a verlo nunca a Gobernación. Era otra persona la que lo iba a ver a Gobernación. ¿Cuánto cuesta Ya terminó el reloj su que tiempo, usa? senadora. Gracias. Tiene 2 minutos para responder, aunque fueron un cúmulo de preguntas, senador López Hernández. Con mucho gusto. ¿Cuántos minutos son para la respuesta, perdón? Son solo 2, pero 10. adelante. ¿Pero cuántas preguntas fueron? Es solo 2 minutos, aunque hagan 800, pero tome el tiempo, haga la respuesta. Bueno, como no he terminado mi intervención inicial, pues esos 2 minutos se van a sumar a los 2 minutos con 44 segundos. En realidad ya se aún... terminó su tiempo inicial, senador, pero dé la respuesta. Pero si no hablé ni 1 minuto, se la pasó Tranquila, senadora, ya le van a responder. Adelante. Bueno, voy a responder puntualmente. Primero, a la supuesta aclaración. Senadora, no nada más, no tiene autoridad moral, no tiene memoria. Y está la constancia. Yo puedo demostrarle a usted cuándo fue a la Secretaría de Gobernación y cuándo me entregó el documento, que me lo entregó en 2 ocasiones. Una, ¿me permite responderle? Porque yo le escuché atentamente. ¿Me permite responderle? ¿Me permite responderle? Bueno, entonces se calla, por favor. La primera ocasión,
Usted fue a entregarme un documento que era más bien, presidente, que me permita contestar a ver, es muy... A ver, senadora, usted tiene la palabra por alusiones y... A ver, senadora, usted tiene la palabra por alusiones, si así lo pidiera. Lo que usted no debe hacer, y viene haciendo toda la sesión, es interrumpir a los oradores. No estamos en las reglas que usted quiera. Aquí hay reglas, y las reglas es que quien está en la tribuna se le debe escuchar, y que si uno quiere intervenir, pide la palabra, y la presidencia puede o no conceder el uso de la palabra. Adelante, senador López Hernández. Entonces le decía, a manera de aclaración, que sí fue y sí me entregó una carta que era la carta de una plañidera que pedía apoyo de la Guardia Nacional para un hijo, si mal no recuerdo. Esa fue la primera vez y fue en la Secretaría de Gobernación. La segunda vez comía en un restaurante de aquí cerca, creo que de la Mustache, con Raúl Ojeda, cuando usted se acercó con su estilo, con su telefonito, a quererme grabar. Otra vez la pregunta, pero eso no es lo importante. Le voy a decir por qué miente. ¿Me permite? Bueno, voy a contestar. No sé cuánto haya costado un supuesto boleto de primera clase. Entiendo que usted le cree, pues sí son parte del mismo enjuague, bola de corruptos, al señor García Soto. ¿Sabe dónde estuve yo la semana pasada? Y eso puedo demostrárselo. Yo no he viajado en primera clase a París. Es más, yo no he viajado a París desde hace como 3 o 4 meses que acudí a visitar a mi hijo para su información, que estudia por allá. Entonces, ¿para qué pregunta? Un momento, senador López Hernández. En verdad, yo pido a la bancada de Acción... Declaro un receso de 10 minutos y pido a la bancada de Acción Nacional que ponga orden, si no quiere que demos por terminada la sesión. Miren ustedes nada más. Ese es el Senado de la República, en donde podrá estar muy descontrolada la senadora Telles, ¿cierto? Pero de la misma manera la protección que se tienen entre Morena. Pero lo sorprendente, ¿cuánto cuesta estudiar en París? Olvídense del boleto de primera clase por un momento, si fue o no Adán Augusto López. Él dice que no. También miente cuando dice, es que fue usted a ver a la Secretaría de Gobernación cuando estaba comiéndole mustache. No, ahí no era la Secretaría de Gobernación. Él mismo está diciendo que es un restaurante. Pero es la manera en que tergiversan la verdad. Bueno, si tergiversan la verdad de sus relaciones personales, ¿cómo no van a decirlo de otras cosas? Y no importaría si no fuera que la mitad de esto estuviera la estabilidad del país. ¿Cuánto cuesta llevar a un hijo a estudiar a París? ¿Con qué dinero? ¿En serio? ¿Alcanza con el rol de vida que tiene un senador para eso? Porque se supone que gana menos de lo que yo gano, ¿eh? Y yo no podría mandar al gato Bonifacio a estudiar a París, a la Sorbona. No, estaría muy complicado. Pero más allá de eso, pues no se supone que son ellos los que dicen que se tiene que educar al pueblo de México de cierta forma, que tienen que ir a cierto tipo de universidades y utilizar ciertos libros de texto, y ahora resulta que esos libros no son lo suficientemente aptos o buenos para sus hijos. Aquí la continuación del zipizape entre Adán Augusto López y Lili Telles del día de ayer. Y luego les voy a poner una parte más con una de las senadoras, la otra senadora por Chihuahua, que estaba el día de ayer en la sesión del Senado de la República. Adán Augusto López respondiéndole a Lili Telles. Viviendo en el histrionismo perpetuo. No cabe duda, senadora, que hay quienes siguen añorando. Permítame, senador, permítame un segundo. Paren el tiempo, el senador López Hernández. A ver, le pido, senadora María Lili del Carmen Telles García,
que guarde orden. Usted no debe estar interrumpiendo a cada orador que hace uso de la palabra. Usted no puede estar interviniendo cuando quiera. Usted no puede estarle faltando al respeto a esta asamblea. Pida la palabra y se la doy. Si quiere hacerle una pregunta al orador, pida la palabra y se la doy, pero no debe usted estar interrumpiendo al orador. Le pido que sea ordenada. Guarde silencio, senadora. ¿Quiere hacer una pregunta? Hoy está... No cabe duda que hay quienes nunca alcanzarán a dejar de añorar a su jefe Ricardo Salinas Pliego. Bueno, a lo mejor no lo añoran porque siguen cobrando en la televisora. Yo aquí les diría que somos muchos millones de mexicanos, muchos millones de latinoamericanos y muchos millones de ciudadanos del mundo, que sin duda tenemos que seguir aprendiendo de un personaje de la talla, de la enorme talla de José Mujica. Permítame otra vez, senador permite, López presidente. Hernández, permítame, ¿quién en la bancada de Acción Nacional se va a hacer cargo de que esta sesión no puede continuar de esa manera y en ese tono? Hay un integrante de la bancada de Acción Nacional que desde que empezó la sesión está interrumpiendo, injuriando, faltando al respeto a la asamblea, interviniendo cada que le viene en gana, y eso no es la manera en que un parlamento debe conducirse. Le he insistido a la senadora Telles García que si quiere hacer uso de la palabra lo solicite, pero que no puede estar interrumpiendo y no le importa. Entonces, no se puede continuar de esa manera y no pueden jugar al policía bueno y al policía malo, de que alguien está rompiendo el orden y los demás hacen como si no sucediera nada. Permítame, ¿con qué objeto, diputada? Guarde silencio, senadora, guarde silencio, sea respetuosa. Un momento, sonido en el escaño. Listo. Una moción de orden. Moción de adelante. orden, presidente. Me gustaría solicitar que exista un respeto que haga honor a la investidura. Por usted, evidentemente, no votó el pueblo, pero son 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por el gobierno de la Cuarta Transformación, y tenga respeto. Permita que el orador hable y muestre la educación que se supone que tuvo. Porque si no, no solo se ponen mal ¿Qué se usted, supone? ponen mal a su familia, a la educación, a su partido, y honestamente debería de tener a alguien en su partido que la pudiera contener, porque definitivamente pues no parece ni siquiera que sea una senadora. ¡Qué vergüenza! Es cuanto. Gracias, diputada Marcela. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Permítame, senador López Hernández. Téngame paciencia. Para una moción de orden, presidente. ¿Para qué, perdón? Una moción de orden, presidente. Adelante. Muchísimas gracias. Primero, yo quiero hacer una solicitud y probablemente una propuesta a esta mesa directiva. Es claro que la senadora Lili Telles no va a parar de hacer esto, porque es lo que le reditúa en el mundo de la estridencia y las redes sociales. Esto, el que toda esta comisión permanente esté atendiendo su estridencia, que no tiene ningún fondo, no tiene ningún contenido más que la injuria. Si los mexicanos ya la conocen, pues entonces atendamos nosotros a que también tienen 7 años ya de padecerla y simplemente hagamos como que no está aquí. Esa sería la petición, porque si no, todos estaremos todo el tiempo llamando al orden y ella solamente, como los gremlins, cada vez que se le llama al orden, reproduce su locura. Entonces yo quisiera pedirle, senador, presidente, y a los oradores que hagamos como que no está aquí, porque ella solamente quiere atención y vive de la estridencia. Adelante, Gracias. senador López Hernández. ¿Con qué objeto, senador? La anoto por alusiones al final. Senador López Hernández, continúe. Muchas gracias, presidente. Decía que pues no han dejado de añorar a Salinas Pliego porque siguen cobrando un jugoso
emolumento de las arcas de esa televisora. En mi pueblo, lo he platicado, y que se ponga el saco quien se lo quiera poner. Existió un personaje no tan de fábula, conocida como María Garrido, sobrina, hija de un hermano del exgobernador Tomás Garrido Canaval. La familia en su momento abjuró de ella porque alegaron que estaba afectada de sus facultades mentales. Y salía a caminar desde muy temprano. Caminaba como 10 o 12 horas ahí por las calles en aquella época polvorientas de Villahermosa, hablando y diciendo que se iba a acabar el mundo y que quién iba a llegar a salvarlo, diciendo que la única casta y pura del mundo era ella. Así es la locura. Por eso hay personajes que se enredan en esos esquemas. Como decían en mi pueblo, la gente salía a los balconcitos de las casas y le gritaban, ¡está loca! ¡Está loca! Y terminaron por ignorarla. Ahora bien, fíjense ustedes, voy a pararle aquí un momento, sin excusar o no, o hacer aplauso a la manera en la que actúa Lili Téllez. Punto número 1. Gerardo Fernández Noroña le da la palabra a los diputados y senadores que están en la comisión permanente, pero de Morena y del Partido del Trabajo, de la Cuarta Transformación, para que ataquen no solo a una senadora de oposición, sino que ataquen una de las figuras que existen en la democracia mexicana, que son los legisladores plurinominales. Si tan en contra están de los plurinominales, ¿por qué no renunciaron a ellos? ¿Por qué no dicen que efectivamente tienen mayorías a partir de una figura que ellos consideran antidemocrática? No es así. Porque una y otra vez dicen, por usted no votó el pueblo. No, sí votó. Porque votó por la opción de la oposición que le da efectivamente el número para que pueda estar ahí representado. Como se tuvo que crear esta figura cuando el PRI era partido hegemónico y no había manera de que la oposición, en ese momento el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Popular Socialista o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, después se sumarían el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Mexicano de los Trabajadores y algunos cuantos más, incluyendo en algunos casos Acción Nacional, que por lo menos podía tener 1 o 2 diputados de mayoría relativa, digo de mayoría de votación en pocas palabras, y no de representación proporcional, que pudieran tener una representación. Si no hubiera habido esa figura que hoy reniegan estos sí antidemocráticos legisladores, no habría lo que tenemos hoy. Bueno, lo habría, pero con el PRI, no con Morena. Entonces, cada vez que se escucha a un legislador decir, es que por usted no votó el pueblo, está insultando a la población, que sí votó por una opción distinta a Morena. Cuando dicen, es que votaron 36 millones, sí, y otros tantos no. Y en la democracia se tiene que escuchar a los que sí y a los que no. Que sea por decoro o que sea de una manera distinta, puede tener razón. Pero minimizar el voto opositor es insultante e inaceptable, diría el señor Anaya. Y tendría razón en este caso. La siguiente, ignórenla, dice Lilia Aguilar. No la ignoró unos minutos después, en donde fue a insultarla al pleno. Sobre el tema de las remesas, sería interesante saber y solicitar al grupo parlamentario del Senado del Partido Acción Nacional, saber si la senadora empleada de Salinas Pliego habla a nombre del PAN o representa la agenda de TV Azteca. Es importante saber si estamos escuchando aquí a un poder económico, a una persona que quiere estar fuera de la ley y no pagar impuestos con la máscara de virginona que viene acá a dar la senador empleado de Salinas Pliego y sobre... Voy por partes. Defienden mucho que se le diga presidenta a la presidenta y con razón, pero llegan y le dicen senador a Lili Téllez, que le dice presidente a Claudia Sheinbaum. ¿No que se tiene que tener altura? 2, Lili Téllez lleva sin trabajar más de una década en Televisión Azteca. De hecho, su último trabajo fue en SDP Noticias con Federico Arreola. ¿De qué están hablando?
Y 3, si lo que van a sacar como villano predilecto es a Salinas Pliego porque es un crítico del gobierno, la van a perder. Y la van a perder por una razón muy sencilla. Siguen sin presentar argumentos. Hablaban de José Mujica, un hombre que presumía vivir en la medianía cuando están con camionetas, grandes relojes e hijos que están viviendo en París. ¿Cómo van a sostener eso a partir del insulto si el argumento es demoledor? Son incongruentes. Y de eso es lo que no quieren que se hable en los medios de comunicación. Eso específicamente es lo que están luchando a partir de la famosa ley censura. Hoy la presidenta, ayer estuvo, a propósito de esto, el señor Pepe Merino en el Senado, explicando los cambios que a su vez habían aparecido en la mañana en la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional. Sobre ello volvió a hablar la presidenta Sheinbaum en la conferencia del día de hoy. Se modifica de lo que estaba previamente, que es parte pues de los trabajos que se puede modificar, es que sea una comisión colegiada que sea la que determine el tema de las concesiones y no solo una dirección general de la agencia digital o de la agencia de transformación digital. Es lo único que se ha platicado que ayudaría, pero fuera de eso, o que cambiaría, pues es lo del artículo 109, para que no haya lugar a confusiones, no hay censura, y lo importante pues es la recuperación del derecho de audiencias, el que CFE Internet pueda dar servicios de última milla, el que se haga una división entre lo que sería competencia y lo que tendría que ver con la regulación de los medios de comunicación, de los satélites, de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, lo que planteamos ayer de la ley es la esencia de la ley y no tengo conocimiento de que haya algún otro cambio. De todas maneras, el Senado de la República abrió estos foros, pero la esencia de la ley no se va a cambiar. O sea, se joden. Sí, están los foros, pero se joden. No hay ley de censura, pero sí, vamos a nosotros palomear los códigos de ética de los medios de comunicación. Y si no nos gustan, para atrás, podemos quitarles las concesiones. Vamos a palomear cuando tengan que decir opinión e información. Y vuelvo a decirles, piensan nada más en los espacios informativos, están pensando en Hechos, en Punto, en Imagen Noticias con Nacho Lozano. La ley obligaría a cualquier espacio. ¿Cuál es la máscara? A ver, Juan Pazurita, ¿quién crees que sea? Espacio de opinión. Pip, pip, pip. Ah, creo que atrás de la máscara del platanito se encuentra. Así tendría que ser por ley. Se hacen estúpidos porque no lo entienden. Redactaron tan mal que no lo comprenden. Pero así tendría que ser. Tendrían que diferenciar el momento en donde informan que atrás de la máscara, atrás de la florecita rockera, tú te lo buscaste, está Eduardo Santamarina, y tendrían que diferenciar cuando salga Yuri y Carlos Rivera y los que salen ahí, perdón, no me sé muy bien quiénes sean los jueces, los investigadores, así le dicen, de cuál es la máscara o quién es la máscara, y dicen cuáles son sus opiniones de quienes están disfrazados. Así está redactada la ley de tan estúpida. Y no le quieren cambiar nada. No hay censura. Eso es censura. No hay censura. Y la regulación del lenguaje, eso no es censura. Ay, está en todas las leyes. No, no es cierto. Pero no van a cambiar nada. Y ustedes como público son los que van a ser afectados. Porque lo único que van a ver es la verdad que acaban de ver con Lilia Aguilar y Adán Augusto López. Vamos a hablar del ejemplo de José Mujica. Aunque mi hijo estudia en París. Ya no le hagamos caso a Lili Telles, pero en cuanto pueda bajo y digo que es una empleada de Salinas Pliego y de que no quiere pagar impuestos. Yo les apuesto que si traigo aquí a la legisladora no tiene ni más puta idea de lo que está hablando.
Porque no está porque sea la mujer más inteligente del mundo. Opinión. Es mi opinión. Porque si lo supiera, entendería perfectamente lo que está sucediendo ahí. Pero yo no tengo por qué defender a Salinas Pliego. Él solito puede, ¿eh? Lo que estoy defendiendo es la manera en la cual a ustedes los quieren manipular. Y les quieren decir una cosa que no es para que tengan el villano predilecto y con eso crean que son muy decentes cuando no lo son. Son tan decentes que en esta semana atestiguamos 2 asesinatos en vivo. Uno en Veracruz, de Yesenia, la candidata de Morena a una de las alcaldías de ese estado, y el otro el de Valeria Márquez en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara. Dijo la presidenta que van a actuar para ver qué pasó. Se está trabajando para poder encontrar pues primero a los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y es muy, pues obviamente nuestra solidaridad con su familia, con esta lamentable situación, pero está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía. ¿Qué le parece cómo lo han retomado los medios, Presidenta? Se ha reproducido una y otra vez el video, lo comparten. De por sí ya es una situación dolorosa y que aqueja. ¿Haría un llamado para que frenen esta difusión del contenido? Pues yo creo que el llamado siempre es al respeto a las víctimas, ¿no? Siempre. Y lo que corresponda a la autoridad para hacer la investigación y hacer las detenciones correspondientes. Bueno, ya cerramos. Vamos con mujeres en la historia. Ah, sí, porque es más importante las mujeres en la historia que las mujeres que fueron asesinadas esta semana dentro de su sexenio. No se estaría difundiendo el video del asesinato de Valeria Márquez y Valeria Márquez no lo estuviera transmitiendo. No es su culpa, ni su culpa tampoco que haya llegado alguien y le haya preguntado, ¿es tú, Valeria? Y le haya disparado 2 veces o 3 en vivo en una transmisión de TikTok. Porque ahora viene esta historia, pero es que pudo haber andado con el demonio. Eso no amerita para que la mataran. ¿Por qué? Porque el demonio, ahora resulta que están acusando, o las líneas de investigación son 2 miembros del crimen organizado. Pues están ahí porque los ha dejado el Estado crecer como sea. Vean ustedes lo que pasó con Los Ángeles Azules. Ahora sí, aplauden que se hayan encontrado sus instrumentos. Lo aplauden como si hubieran hecho gran labor. Ayer la Fiscalía de Puebla da a conocer que finalmente se rescataron los instrumentos de este grupo musical de Ángeles Azules. Es preguntar si tiene más información al respecto. Sí, el comandante de la Guardia Nacional, el general Cortés, estableció contacto con personal de Los Ángeles Azules. Primero para ver cómo ocurrió el asalto y poder prevenir en esta zona en donde ocurrió el asalto que pueda haber otros asaltos, con la información que se da. Y derivado de ello ya se está haciendo un operativo especial en esta zona. Y segundo, pues tener más información para poder coadyuvar en la investigación, junto con la Fiscalía de Puebla, ¿no? Y poco tiempo después se informó que habían dejado los instrumentos quienes habían cometido este ilícito, y sigue la investigación para ver, para que haya las detenciones pertinentes, ¿no? Pero en efecto aparecieron prácticamente todos los instrumentos musicales. ¿Quién se comunicó? ¿El gobernador Alejandro Armenta con el que tiene buena relación o con el fiscal? No, directamente la Guardia Nacional con las víctimas, con Los Ángeles Azules. Segunda pregunta. Aparte de la colaboración que se tiene entre gobierno, con el gobierno de Puebla y con la propia Fiscalía. Pero en particular, lo importante era si hay más información y además, a ver cómo ocurrió para que en esta zona, en la carretera, no vuelvan a ocurrir más casos como este. Han asaltado ahí, en esa zona, no solo a Los Ángeles Azules, a Molotov, a Café Tacuba, a Matute. Así nos podemos seguir. La cantidad enorme de robos que ha habido en la carretera México-Puebla. Y solo estamos hablando de instrumentos,
porque cuánta gente no le han robado su coche, su celular, los han asaltado, los han secuestrado, los han violado. Y ahora se dice sorprendida de que haya la colaboración de la Guardia Nacional con las distintas órdenes de gobierno. Si no hubieran sido Los Ángeles Azules y el doctor Elías dando declaraciones en todos lados, y se hubieran quedado nada más con la publicación en redes sociales, no tendría de regreso su bajo. Ahora les digo cómo es la investigación, no nos hagamos tontos. Manito, robaste el camión que no debías, regrésalo. No, mano, pues ¿cómo? Regrésalo, manito. Regrésalo, ¿no ves el problemón que estás metiendo a la señora A? Manito, pues déjalo por ahí botado. Y ahí lo deja botado. Así es, aunque digan que no. ¿Cómo te voy a olvidar? Ahora resulta que no lo sabe. Sin duda, amo su inocencia. Reporte de tráfico. Inocencia. Gracias a la gente en Facebook que nos vio esta mañana. Mañana 8:30 de la mañana a través de este medio. Y ya saben, los demás, aquí seguimos a través de Twitter, a través de Instagram y por supuesto a través de radio-real.com. Como todos los días, muy presentes y muy queridos ustedes que están con nosotros. Voy con Marco Vinicio, esperando que funcione su audio desde donde tiene que llegar hasta la consola para que salga bien en radio-real.com. Y entonces ya podamos todos saludarnos y ver qué es lo que está sucediendo. Hola, Marco, a ver. Hola, Gonzalo. No, adiós, Marco, que estés bien. Ya saben ustedes que es doble, pero funciona para recordarles que estamos ya a horas de que vayan a la fiesta de la música, ahí en las calles de Guadalajara, en Pedro Moreno, entre Emerson y... No me pregunten bien, porque ya entenderán ustedes que esa parte sí no se las manejo. Esa parte sí no se las manejo. Ahora sí, Marco Vinicio. No quiere entrar. A ver. Dicen, regrésalo o te quito la concesión. Sí, así, casi. No lo dudo, ¿eh? Así, no lo dudo nada que sea. Esa la manera en la cual no les dijeron te quito la concesión, te quito la... Manito, si no regresas los instrumentos, así, si no regresas los instrumentos, dice que ya está, pero ¿en dónde, Marco? Si no regresas los instrumentos, ahora sí te meto al tambo. Oye, pero no, ese nunca fue el acuerdo, porque pues, acuérdate que yo de la venta de estos instrumentos, pues te doy un moche. Pero esos instrumentos no, manito. Esos no. Así. No, pues no quiere entrar Marco Vinicio por alguna extraña razón. Dice que no puede entrar. Ni modo, así es la tecnología. Ya saben ustedes que de vez en cuando nos juega malas pasadas. Y uno tiene que apechugar, ¿no? Ahí está, ahora sí, Marco, buenos días. Hola Gonzalo, buenos días. Y qué mejor manera, lamentablemente, de describir cómo se resuelven muchas carpetas de investigación en estos días, ¿eh? Así es, ¿no? No, sí, Gonzalo, la verdad es que es algo conocido y estamos volviendo, lo voy a decir tal cual, a la época del negro Durazo, ¿no? Cuando pasaban también esas cosas, oye, pues así como dicen, no, te quito la concesión, te quito el permiso de esta carretera, te quito tus derechos de piso. Sí, claro. Pero así, claro. Así es en todo. Mira, Marco, ahí fui, les platico rápidamente, ahí fui a la Procuraduría Social, ¿no? A poner la queja de lo que les había platicado, de mi cargador. Entonces ahí vamos a la audiencia de conciliación. Y no llegó la vecina. Mandó a una abogada con un poder. Ajá. Yo estoy convencido que la vecina, pues claro que fue y se puso de acuerdo con el de la Prosoc, y el de la Prosoc le dijo, no, en este caso no puedes. Ajá. En este caso no vas a poder llegar a decir que es tu voluntad. Y entonces, llegó y dijo la abogada, ay, que le pide una disculpa, que fue una confusión y que, ay, quiere retomar la amistad. ¿Qué amistad si nunca he hablado con ella? No sea hipócrita, señora. Una confusión. ¿Cuál confusión? Si le enseñaron todavía los datos, le enseñaron todo en la administración y todo siguió diciendo en los chats de vecinos que se sentía vulnerada por lo que yo le había hecho. Yo no le hice nada, ni siquiera había hablado con ella. Pero sí, no. Volvemos, hasta que no llegue una autoridad y te dice no te metas ahí porque la vas a perder, es en donde te retraes cuando tú sientes que efectivamente traes las de ganar porque pues eres contrapache. Así sucede en todos lados. ¿Cuántos no les ha sucedido que efectivamente van a hacer un trámite y ahí está el coyote o ahí está el amigo o
ahora que se quejan tanto del Poder Judicial, váyanse un paso atrás a cómo se levantan las carpetas de investigación por parte de los ministerios públicos, Marco. Sí, por supuesto, Gonzalo, a modo, y mira, qué bueno que fue así en ese sentido, porque después ya te iba a preguntar cómo había seguido tu trámite, pero mira, la verdad es que sí se hacen a modo, Gonzalo, lamentablemente, y te lo digo yo, que soy abogado y postulante y litigante también. A ver, y me voy a un paso más allá, Marco. O sea, y regreso al caso de Valeria Márquez, porque es muy molesto, ¿no? Claro que, pues habrá noticieros, nosotros decidimos no pasarlo, pero pues Imagen y Televisa decidieron que era una imagen relevante, y es una imagen relevante. Y es una imagen periodística, y es una imagen que te muestra, obviamente cuidada, y lo hicieron ambos noticieros, que no muestran el momento en el cual se da el atentado de manera tan brutal, pero te muestra la impunidad que vive el país, la normalización que tenemos de que se asesine gente en vivo y de que casi los sicarios se les pague un poco más porque te asesinan en vivo. Sí, claro, Gonzalo. Y efectivamente, ¿no? O sea, como todo el mundo, o sea, de repente la sociedad se divide en el sentido de decir, bueno, es que, y lo dijiste hace rato, digo, no voy a repetir las palabras, de que la gente lo normaliza, lo justifica. No puedes normalizarlo, ella no tiene, es la primera vez que yo había visto a Valeria Márquez, sé que era muy famosa y me da mucho gusto que mucha gente se conmocione con esto y muchos de sus seguidores sientan estupor al ver y al enterarse del asesinato de alguien que seguían. Pero la sociedad en pleno, no solo sus seguidores, tendríamos que condenarlo y exigir justicia, porque ella lo único que hacía, dicen, es que andaba en malos pasos y estaba vuelvo a repetirlo, andar con Satán. El Estado tendría que protegerla de que llegara Satán y tratara de llevársela al infierno. Y eso no pasa en México. O sea, en México, si ella hubiera hecho malos pasos y efectivamente se le hubiera comprobado algún delito, pues que sea el Estado quien la castigue, no al revés, que llegue a alguien a partir de las dolencias del Estado y termine asesinándola. Porque además, a ella no la mataron porque no hubiera regresado una lana. No, lo que se dice es que era un problema pasional. En México no tiene que pasar que cualquier persona sea un narcotraficante muy conocido o un criminal muy conocido o un esposo despechado o un novio dolido llegue y te mate cuando estás haciendo un programa en vivo. Sí, efectivamente, Gonzalo, no se vale. Y viste en el quiz, porque justamente comentaba ayer eso, decían, es que si andan en malos pasos, entonces que sea la autoridad quien lo tenga que sancionar, ¿no? Y efectivamente, para eso existen castigos, legislación, y obviamente, aún así, la autoridad tendría que tener todas las medidas cautelares y de seguridad para evitar que tuviera algún tipo de agresión o algún tipo de peligro si es que estaba inminentemente. No, porque además, Marco, y creo que eso tiene que ser muy, muy claro para todos. Qué fácil para las fiscalías lavarse las manos. Crimen entre narcos, ya. Se matan entre ellos. Sí, ya, y carpetazo. Dice, es que la gente no entiende. No, sí tienen que entender. El Estado es quien tiene que actuar. No tienen que actuar ni los malosos, ni los maridos despechados, ni los novios dolidos. No, es el Estado. Claro, para eso existe el contrato social. Nacimos en una sociedad donde están las leyes y de momento que estamos en parte de la sociedad, asumimos que es el Estado quien tiene la fuerza, justamente. Es que ya lo normalizamos, Marco. Bueno, pues ya te mataron, ni modo. Otro muerto más. Uno más, claro. entre las 5 decenas que existen en promedio diario. Que ya eran 7, ahora está en 5, bravo, felicidades, siguen siendo 5. 50 personas diarias mueren aquí. Así es, y nadie lo dice nada y nadie levanta la voz hasta que le toca a alguien cercano, lamentablemente, y entonces se vuelve un tema de injusticia. Vas con el tráfico, Marco. Claro que sí, Gonzalo, para ti todos comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara, en Avenida Coyule Periférico, un percance para que lo tomen en cuenta. Cierres parciales en las calles de Guayabo y Pino, en la colonia de los Guamos de Tonalá. Además, en Periférico y Acueducto, en sentidos de Avenida Vallarta, hay un percance para que lo tomen en cuenta. Es cierto que no está invadiendo ningún carril, pero ya ven que la gente se queda a hacerla de perito a ver qué pasó. Periférico Nuevo y Carretera Chapal, otro percance, igual que en Periférico Sur y Avenida Colón hacia López Mateos. Esto derivado de una persecución de un vehículo robado que terminó en este punto, donde terminó chocando y además mucho tráfico en la zona. En la lateral de Mariano Otero, recordad que hay obras entre Ámbar y Granate, en Avenida Faro de Barlovento a Las Rosas y sobre Camino Real a Colima persisten todavía las obras. Además,
semáforos más sincronizados de Avenida Chapultepec y Periférico Norte y Calzada Independencia, que es un crucero de por sí ya complicado, está esta mañana sin semáforo. Además, en Avenida de Federalismo y Patria, muchas complicaciones viales, igual Avenida Las Rosas y Mariano Otero, Avenida Revolución y Río Nilo, Tusanía y Santa Ester en los cruces con Periférico y Avenida Colón y Lázaro Cárdenas, también con mucha carga vehicular, lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Muy bien, ¿algo más, Marco, que ahí esté pasando? No, pues nada más en este momento, mira lo que comentan, lo que han dicho y lo que hemos mencionado en días pasados. También hay cierres en las de las laterales para acceder a los centrales de López Mateos, desde la zona de Plaza del Sol hasta la Minerva, que ocasiona, fíjate, en ese tramo justamente no va tan cargada de repente López Mateos, el resto sí, pero ocasiona que las laterales de López Mateos y las avenidas aledañas se conviertan en un caos también. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Marco. Aquí en la Ciudad de México sí se va a poner horrible, 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 porque es Día del Maestro. Y la coordinadora ya volvió un campamento el Zócalo. ¿Sí? Ya dijo que se van a quedar ahí, quieren que se derogue la ley del ISSSTE, quieren que se derogue la ley, la reforma educativa, que se los cumpla Claudia Sheinbaum. No se los cumple, se van a quedar ahí, en el Zócalo de la Ciudad de México, y cerrarán calles, así que hoy habrá un tráfico de diablo en la capital. Tráfico de diablo, habrá que ver cómo le va. Claudia Sheinbaum, por su lado, anunciará un aumento de sueldo a los maestros en sendo desayuno que habrá en un rato más. Pues sí, a ver cómo les va con todos estos cierres, Gonzalo, con todas manifestaciones, y pues sí, también felicidades a todas las maestras y maestros. Gracias, Marco. Un abrazo para ti, para todos. Cuídense, si otra cosa no pasa por aquí, nos vemos mañana. Hasta entonces. Gracias ahí, Marco Benicio. Y sí, vean ustedes, ahí está cómo se está llenando de gente el Zócalo de la Ciudad de México. Ya, un tianguis. Conversaciones. Alguien le preguntaba a Marco, pero mañana. Dicen aquí, la Embajada de Estados Unidos aclara desmantelamiento. Dice que los operativos fueron coordinados por la Fiscalía, pero eso dijo desde ayer. Ayer lo dijeron, eso dice el tuit, de hecho. El tuit de la Embajada de los Estados Unidos, eso es lo que dice. Ahora, sí mandó, para que quede muy claro, una nota informativa dirigida a Ciro Gómez Leiva, específicamente a Manuel Peregrino, que es su jefe de información. Y lo que dice este documento, si me lo permiten, mientras voy con Claudio, dice: con relación a la información anunciada hace unos momentos en el programa de Ciro Gómez Leiva, les digo, en las publicaciones emitidas ayer, tanto por ICE como por la Embajada, se informa claramente que las operaciones de desmantelamiento de los laboratorios referidos fueron dirigidas por un equipo de la AIC dentro de la Fiscalía General de la República, certificado por ICE y por el Homeland Security. Transcribo el extracto, era lo que les decía, que es lo que dice la publicación. Ayer mismo recibimos comentarios de las cuentas de redes sociales de esta embajada que fueron respondidos aclarando en el punto antes mencionado. Esta información es pública y está disponible para cualquier usuario. Dicho eso, la sugerencia de fuerzas especiales estadounidenses operan contra grupos criminales en territorio mexicano, así como la aseveración de que el gobierno de Estados Unidos informó a soldados, policías, agentes especiales están operando y desmantelando laboratorios en México, emitidas en su programa, son totalmente incorrectas y hechas fuera de contexto. En cuanto al ejercicio, entrenamiento de ejercicios combinados conjuntos en Sartajetudes, Chihuahua, también referido en su programa, cabe mencionar que es una iniciativa independiente donde ni la Homeland Security ni ICE tienen participación. Agradeceremos que haga la aclaración, dice la vocería de la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo que terminan por decirle al señor Peregrino y a Ciro Gómez Leiva, que no es cierto que el gobierno de Estados Unidos o que el gobierno de Estados Unidos haya informado que soldados, policías y agentes especiales estén operando y desmantelando laboratorios en México. Pero lo que sí dicen es que estaban ahí, que sí llevaron el desmantelamiento miembros del gobierno de México, sí, pero en ningún momento desmienten que estaban esos elementos del gobierno norteamericano. Les digo, hola Claudio. Gonzalo, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hoy es día para que nos abras el apetito. Momento de hablar de comida, Gonzalo. Estoy aquí en el Lechón de Doroteo celebrando sus 15 años. Venimos acá de chambelanes. Estamos a punto de echarnos unos buenos taquitos de cuerito para que les caigan todos. Creo que es el único lechón comercial que hay aquí en Guadalajara.
y vale toda la pena que lo conozcan y que le caigan. Pero yo hoy quería hablar precisamente contigo de lo que estuvimos haciendo en Ixtapas y Guatanejo. Ajá, a ver, pero antes de ir a Ixtapa, nada más tengo una pregunta. ¿Cuál es el mejor taco para desayunar? Híjole, para mí el taco de desayuno por excelencia es el taco de carnitas. De desayuno, bueno. de desayuno. Pero ¿de qué carnitas? O sea, puede ser de cuerito, de A mí me achicalada, gusta, de maciza. le llamo el taco tripartita de 3 partes. Tiene que ser una base firme, como lo puede ser pancita. Después le pones un toque cartilaginoso de topping, puede ser buche o cuerito. Y ya así para coronarlo, un toque chicharronesco, puede ser chicharrón o redaño frito. Y es un agasajo a todos los sentidos. ¿Con jardín o sin jardín? Con jardín, con su cebollita y por supuesto con sus pócimas mágicas, una que pique bastante y una que le baje el picor a la otra. Bien, dicho lo anterior, ¿cómo te fue en Ixtapa? Padrísimo, Gonzalo. Te platico que el que organiza todo esto es Culinaria Mexicana, es Claudio Poblete, que también es el que organiza los premios que son los 250. Estos son los galardones que se hacen para posicionar a los restaurantes de México. Es un galardón de mexicanos para mexicanos. La guía Michelin, recordemos que es de franceses y ese está en todo el mundo. Están los 50 Best, que esos también tienen presencia en todo el mundo, pero estos, los 250, son de mexicanos para mexicanos. Solamente hay presencia aquí y son 50 consejeros, entre ellos Mariana Brown y otros 40 que vinieron en este viaje. Es la primera vez que yo entro al equipo. Me incorporaron hace un mes y entonces ya ahorita nos fuimos con todo este combo para entender los restaurantes que hay por allá y en su momento saber si queremos ponerlos en la guía de los 250 o no. Y eso para mí fue muy interesante porque uno es creador de contenidos. Ellos son muy diferentes, hacen una investigación gastronómica, son periodistas, son tal cual como tú, que se meten de lleno a las entrañas de ver por qué están estos proyectos, de dónde nacen, van a las regiones donde están los productores y emiten ya todas estas columnas o sus reportajes en los diferentes medios. Interesantísimo, porque también saben de contextos históricos. Total, uno entendió que hay que quitarse más lo pendejo, pero ya nos metieron estos premios precisamente por todo lo que estamos haciendo también con los productores locales. Eso fue lo que me dijo Claudio Poblete, que fue lo que le interesó mucho del perfil. Me dice, es que tú ya te estás yendo a la raíz de la gastronomía, estás entendiendo la historia y casi es como la antropología gastronómica de Jalisco. Entonces, por eso estamos también en este combo. Y fue un deleite. Yo creí que van a ser muchos mariscos y cuando fue un equilibrio entre mariscos y comida tradicional de guisos, hubo unas señoras que son mayores, personas que han cocinado toda su vida, nos sacaron unas cosas como por ejemplo un relleno, Gonzalo, que son varias partes del cerdo, pero también con unas verduras avinagradas y después lo tapan con un trozo de cuero y así lo mandan a un horno de barro. Sale ese guiso donde te amalgaman todas las grasas, los sabores, las vinagretas de las verduras, espectacular. Y así estuvimos probando muchas cosas, como un guiso de puerco al que le ponían masa y parecía como tamal colado con carne de cerdo, increíble. Y la hospitalidad de la Canirac de Ixtapas y Guatanejo, que trae las pilas bien puestas, también fue bastante buena. Además, el gobierno, turismo de Ixtapa, la verdad fue muy, muy buena impresión. Hasta estuvimos ahí en la casa del Negro Durazo, esta que fue muy polémica en la serie de Luis Miguel y pues por todas los bacanales que se hicieron y que ahí llegaban las personas, los volaban a los helicópteros a las personas indeseables y las aventaban en el mar. Total, estuvo muy interesante. El famoso Partenón. Me quedé pensando, a ver, la revista Quién tiene algo similar, ¿no? Que son los famosos Next Best. ¿Qué diferencia hay entre este grupo de los 250 y lo que hace también la revista Quién? La verdad no sé, solo sé que los Next Best son igual que el Excelsior y el Heraldo también traen sus premios. Y creo que esto simplemente fortalece todo lo que se hace. Marco Beteta también tiene los premios. Y creo que esto lo que va cambiando son diferentes consejeros. Entonces aquí hay una trinchera muy literaria. Hay muchos escritores de libros, columnistas y personas con programas de radio. Entonces creo que es lo que lo diferencia de los otros premios. Vaya, o sea, pues habrá que ver, o sea, entre los que tienen programas de radio, además de Mariana Brown, ¿algún otro que recuerdes? ¿Estaba acá quién? ¿Eddie Warman estar ahí? No sé. Estaban de Editorial Larousse, había también una Mariana
que ella es escritora de libros. Está también Brenda, que ella estuvo con Aristegui precisamente también en varios reportajes fuera del país, entonces sabe mucho de gastronomía mundial. Estaba Gerardo, que también estuvo como director de Larousse, y ahí yo también apenas estoy conociendo al combo. Pues ya me tendrás que dar un poco más de información al respecto. ¿Su próximo viaje a dónde va a ser? Pensaba en lo de quién, porque vi que, por ejemplo, Rulo David, este curador musical y locutor, está en Mérida, y yo me imagino que están haciendo efectivamente una labor gastronómica o de investigación gastronómica. En tu caso, después de Ixtapa, ¿dónde van? Sigue, es Puebla. Y bueno, ya en mi caso particular, me voy este domingo, Gonzalo, estoy emocionado porque acabamos de publicar lo de la Feria de la Pitaya, y ahora este domingo nos vamos directamente a Techaluta y a Macueca a conocer a los productores, a los que están allá, y poder transmitir toda la friega que es quitarle las espinas a las pitayas para que dejemos de regatear los precios. Nos dicen los productores locales que a veces terminan malbaratando las pitayas porque la gente no entiende todo lo que conlleva el llevar las pitayas hasta los lugares donde están. Entonces se me va a hacer muy interesante transmitirlo y estar ahí con ellos desde el momento en el que sacan las pitayas, les quitan las espinas, llegan a la canasta y después al lugar donde las podemos comprar. Y ya habíamos dicho que tú eres muy fan de las pitayas. Sí, la verdad que sí, es una fruta espectacular y nada más nos dura 2 meses, entonces hay que aprovecharlas. ¿Te dura la pitaya 2 meses? Solamente. Qué barbaridad, pues Hay disfruta la plenitud. poco tiempo, por eso. Que disfrute la plenitud. Mientras dure. Bueno, pues Claudio, te deseo un fin de semana lleno de pitaya para ti. Lleno de delicias. Mira, Gonzalo, lo que nos acaba de llegar, esto ya nada más para terminar. Qué cosa de botana. Cuero, trompa y oreja. No somos dignos. Bueno, mira, ya llegó también acá Pepe de Lechón de Doroteo. Saludos. Ahí estás con Gonzalo Oliveros. Hola, buenos días. Presidente de Canirac también. Saludos que te la pasen muy bien el día de hoy ahí, comiendo un poco de buche, y tú quédate con la pitaya. Seguro que sí. Vamos a hacer un poquito de buche, chichi y pitayas. Muy bien, pues qué combinación tan extraña. Bueno, eso parece como orgía en la boca. Gracias, Claudio. Qué rico. Nos vemos. Adiós. Yo no sé sinceramente si esa sea la mejor combinación, pero pues cada quien. El evangelio del día, si me lo permiten. Después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si os cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, acoge a quien que me ha enviado. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Se acabó por el día de hoy. Mañana a las 8:30 de la mañana. Mañana es viernes. Bueno, lo más seguro es que sí haya programa, porque si en una de esas tengo que salir corriendo a Guadalajara, pues no lo habrá, pero ya les avisaré. Ya veremos, ¿no? Que se escuchó muy bien lo de la orgía en la boca. No estoy tan seguro. Pero bueno, hay quienes efectivamente, como Claudio, serían muy feliz teniendo, ¿qué dijo? Trompa, chichi, pitaya en la boca. ¡Qué bocón, sinceramente! Buenos días. Nos escuchamos mañana a las 8:30 de la mañana. Se quedan con Yair Cardoso. Bueno, tendría que estar la salida ahí, pero creo que la salida no quiere entrar como tendría que entrar.